Hammurabi de Babilonia, el hombre que puso las leyes en piedra y a todos en su sitio. En el principio fue el barro. Y del barro, los sumerios inventaron los ladrillos, los templos y, lo más importante, las tablillas. En ese mundo de arcilla y sol abrasador nació Hammurabi, alrededor del año 1810 a.C., cuando Mesopotamia ya era un cruce de civilizaciones, comercio y egos divinos. Su nombre, Ammur-pi en acadio, significa el pariente exaltado, una forma elegante de decir que provenía de una familia que se tomaba muy en serio la genealogía. Su padre, Sin-muballit, era rey de Babilonia, un territorio modesto comparado con los colosos vecinos, pero con ambiciones desmedidas. Babilonia en aquel entonces era más una ciudad-estado que un imperio, una urbe rodeada de canales y granjas, en la que los sacerdotes contaban los días y los contadores, los granos de cebada. El joven Hammurabi creció respirando incienso, escuchando oráculos y observando cómo los escribas convertían la voluntad real en marcas cuneiformes sobre tablillas húmedas. Desde pequeño se acostumbró a la idea de que el poder no era solo fuerza militar, sino también el control del relato. Si algo tenía Babilonia, además de calor y mosquitos, era vocación de posteridad. De su infancia sabemos poco, pero podemos imaginarla entre tutores que le enseñaban matemáticas, muy útiles para cobrar impuestos, religión, imprescindible para justificar el cobro, y retórica, para que pareciera amable. Es probable que, como todos los príncipes mesopotámicos, aprendiera pronto a montar carros de guerra y a pronunciar discursos con idéntico entusiasmo. A los 18 años, cuando murió su padre, Hammurabi ascendió al trono. En los primeros años, su corona debía de pesarle más que el calor del desierto. Gobernar una ciudad rodeada de enemigos era una tarea para la que ni el dios Marduk tenía soluciones inmediatas. Al norte estaba Asiria, siempre belicosa, al sur, Larsa, un poder comercial con ejércitos bien financiados, al este, Elam, con la mala costumbre de invadir a sus vecinos, y al oeste, Mari, cuyo rey, Zimri-Lim, alternaba alianzas y traiciones con la misma frecuencia con la que cambiaba de sacerdotes. Hammurabi no era un conquistador impulsivo. Su inteligencia política se movía con la calma de los ríos que daban vida a su reino. En los primeros años practicó una diplomacia que hoy llamaríamos de baja intensidad, ofreció pactos, intercambió embajadores y fortaleció los templos. Sabía que para dominar Mesopotamia había que conquistar primero la fe del pueblo, y la fe se controlaba desde los zigurats, no desde los cuarteles. Su reinado temprano se centró en obras públicas, canales, templos, murallas, y en reorganizar el sistema de justicia local. En un documento de la época se lo describe como el pastor que hace que las aguas fluyan en los pastos de su pueblo. Una metáfora bucólica que, traducida al lenguaje contemporáneo, equivaldría a decir, un gestor con visión hidráulica. Sin embargo, la calma en Babilonia era una excepción geográfica. Las alianzas cambiaban con la velocidad de un mercado de esclavos. Hammurabi comprendió que, tarde o temprano, tendría que empuñar la espada. Y lo hizo. Primero dirigió sus campañas hacia el norte, asegurando el control sobre Borsippa y Kis. Después se volvió contra Larsa, la joya del sur, un reino que dominaba las rutas comerciales y las bocas del Éufrates. Fue una guerra de desgaste, calculada con la precisión de un contable militar. Hammurabi no se lanzó al ataque hasta haber debilitado a sus enemigos con alianzas y traiciones cuidadosamente administradas. Cuando finalmente marchó sobre Larsa, lo hizo con el respaldo de medio Mesopotamia. El rey rival cayó, y Babilonia emergió como la potencia dominante. Para entonces, Hammurabi ya no era solo un monarca local. Era el señor de Same y Akkad, un título que llevaba implícita la idea de que todo lo que respiraba en el valle del Tigris le debía algo. Lo notable es que no se contentó con conquistar. Mientras otros reyes habrían celebrado construyendo estatuas de sí mismos, Hammurabi se dedicó a gobernar. Estableció guarniciones, reorganizó el comercio, impuso un sistema de pesos y medidas uniforme, y reforzó los templos dedicados a Marduk, su dios tutelar.
Podríamos decir que fue el primer gobernante que entendió el concepto de marca nacional. Babilonia no debía ser solo una ciudad rica, sino un símbolo de orden y justicia. A lo largo de su reinado, que duró más de 40 años, consolidó su imperio mediante una mezcla de pragmatismo y fe. Era un rey profundamente religioso, pero también práctico. En las inscripciones oficiales se lo presenta como un elegido de los dioses, pero en sus políticas se percibe a un hombre que creía más en la administración que en los milagros. De hecho, una de las anécdotas más repetidas entre los cronistas babilonios, o, al menos, entre los que sobrevivieron, cuenta que un día un sacerdote se quejó de que el río había cambiado de cauce, señal divina de que los dioses estaban molestos. Hammurabi, impasible, ordenó: desviad el río de nuevo. Así los dioses sabrán que los hombres también podemos rectificar errores. Ese era Hammurabi, mitad teólogo, mitad ingeniero. Hacia el final de su vida, Babilonia era ya la capital indiscutible del mundo conocido. Su ejército era respetado, su administración temida y su rey, venerado. Pero el logro por el que pasaría a la historia aún estaba por llegar. Cuando la guerra se calmó y los templos estuvieron en orden, Hammurabi se dedicó a una tarea que pocos soberanos habían intentado: dar forma escrita a la justicia. Pero eso, claro, pertenece al siguiente capítulo. Capítulo 2. ¿Qué hizo el rey que escribió el mundo en piedra? Cuenta una leyenda que, un día, Hammurabi paseaba por las calles de Babilonia disfrazado de comerciante. El calor era insoportable y los vendedores discutían a gritos por el precio de la cebada. Un panadero se quejaba de que su cliente le pagaba con grano adulterado, un campesino acusaba al recaudador de robarle, y dos hombres peleaban porque uno había robado la pala del otro, herramienta de supervivencia en una tierra donde el barro era más valioso que el oro. Hammurabi, dicen, escuchó un rato y suspiró. Todos estos problemas, murmuró, tienen la misma raíz: nadie sabe qué es justo. Aquella noche, según los cronistas, convocó a sus sabios y pronunció la frase que cambiaría el rumbo del derecho. Que las leyes no dependan del humor del rey ni del favor del sacerdote, sino de la palabra escrita, que no envejece ni bebe vino. Y así comenzó el proyecto más ambicioso de su vida, el Código de Hammurabi. La revolución de la tablilla. Antes de Hammurabi, la justicia en Mesopotamia era una mezcla de tradición, superstición y subjetividad. Cada ciudad tenía sus normas, cada juez, su interpretación, y cada acusado, su grado de suerte. Si un ladrón robaba una cabra en Larsa, podía ser ejecutado. Si lo hacía en Mari, solo debía devolver 2 cabras. Si lo hacía en Babilonia, dependía de si conocía al juez. Hammurabi decidió que eso debía cambiar. Su visión era audaz: crear un conjunto único de leyes aplicables a todos sus súbditos, desde el noble con su palacio de ladrillo cocido hasta el campesino que apenas poseía un buey y un par de sandalias. En un mundo donde el poder se medía por la arbitrariedad, él eligió la norma. El resultado fue monumental. Una estela de diorita negra, de más de 2 metros de altura, grabada con 282 leyes. En la parte superior, una escena majestuosa: Hammurabi de pie ante el dios Chamas, divinidad del sol y la justicia. Chamas le entrega el cetro y el anillo, símbolos del poder legal, mientras el rey recibe la inspiración divina con la serenidad de quien sabe que está inventando algo más duradero que su propio reinado. Debajo, el texto comienza con una introducción en la que el rey se presenta como el pastor del pueblo, elegido por los dioses para traer justicia y destruir al malvado. Lo cual, traducido al lenguaje moderno, sería algo así como: yo, Hammurabi, por mandato divino, vengo a poner orden en este caos y asegurarme de que nadie se salga con la suya, excepto yo, naturalmente. Las leyes del martillo. El Código de Hammurabi abarcaba casi todos los aspectos imaginables de la vida: comercio, agricultura, matrimonio, herencia, esclavitud, construcción, medicina, salarios, préstamos, delitos y castigos.
Era un retrato minucioso, y a veces brutalmente honesto, de una sociedad compleja. Por ejemplo, las leyes 48 a 52 trataban sobre deudas. Si un campesino no podía pagar su préstamo debido a una inundación o a la sequía, el rey ordenaba que se le perdonaran los intereses. Una medida que hoy llamaríamos reforma agraria progresista, aunque seguramente sus acreedores lo llamaron de otra manera menos amable. Las leyes 229 a 233 regulaban la construcción. Si un constructor edifica una casa y ésta se derrumba matando al dueño, el constructor será ejecutado. Si mata al hijo del dueño, se matará al hijo del constructor. Nada como la pena de muerte para fomentar la arquitectura responsable. Las leyes 215 a 223 se referían a los médicos. Si un médico practica una operación y causa la muerte del paciente, se le cortarán las manos. Medicina sin anestesia y con cláusula penal, una mezcla perfecta para desarrollar el pulso firme. Y, por supuesto, la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Aunque conviene matizar, no todas las penas eran simétricas. El castigo dependía del estatus social del afectado. Si un noble le rompía el hueso a otro noble, perdía el suyo; si el perjudicado era un plebeyo, bastaba con una multa. La justicia babilónica era, digámoslo así, proporcional, pero también jerárquica. El rey juez. El propio Hammurabi no se limitaba a promulgar leyes. También las aplicaba. Muchos documentos de su reinado conservan juicios en los que intervenía directamente. Un caso real, traducido del acadio, cuenta la historia de un comerciante acusado de estafa. Había cobrado por una entrega de cebada que nunca llegó. El acusado alegó que su barco había naufragado. Hammurabi, pragmático, ordenó: si el barco se hundió por tormenta, el comerciante no es culpable. Si se hundió por exceso de carga, el comerciante será lanzado al río. Sentencia justa, pedagógica, en cierto modo, experimental. Se dice que el rey tenía una habilidad particular para escuchar a las partes sin perder la paciencia. En una de las anécdotas, probablemente inventada por algún escriba con humor, un campesino se presentó ante él quejándose de que su vecino había movido los mojones de su campo para robarle terreno. Hammurabi lo miró en silencio y respondió: que los dioses midan tu campo con lluvia y sequía. Si el agua vuelve donde antes estaba, el ladrón será descubierto. Y, según la leyenda, al año siguiente una crecida del Éufrates devolvió el terreno a su cauce original. Desde entonces, dicen, el campesino brindaba a la salud del monarca cada vez que llovía. Un orden hecho para durar. El código no solo tenía propósito moral, era una herramienta de control político. Al establecer reglas escritas, Hammurabi consolidaba su autoridad sobre jueces y gobernadores locales. Ninguno podía decidir al margen del texto sagrado que el propio rey había mandado grabar. Era una forma elegante de decir: ya no hay interpretación posible. La justicia soy yo, pero en versión documental. La estela fue colocada en un lugar público, probablemente en el templo de Marduk, para que todos pudieran verla. Claro que la mayoría no sabía leer, pero eso era un detalle menor, bastaba con que supieran que la piedra existía. La autoridad de la escritura era mágica. La palabra grabada en diorita era eterna, las órdenes orales, efímeras. Y funcionó. Bajo su gobierno, Babilonia floreció. Se multiplicaron los canales de riego, el comercio se expandió, los impuestos se cobraron con eficiencia casi suiza y los dioses parecían satisfechos. Incluso su economía se sofisticó, los contratos escritos, sellados y archivados se convirtieron en el motor del comercio mesopotámico. Si Hammurabi viviera hoy, sin duda sería un fanático de los correos electrónicos con copia de respaldo. El lado humano del legislador. Aunque la historia lo presenta como un monarca severo y justo, hay rastros de su carácter más humano. En algunas tablillas aparece ordenando ayuda a viudas y huérfanos,
o devolviendo tierras a campesinos desplazados. Tenía un concepto paternal del poder, el rey como pastor del rebaño. Pero incluso los pastores necesitan disciplina. En una carta dirigida a uno de sus gobernadores, Hammurabi se queja con un tono que casi podríamos calificar de administrativo. He oído que tus inspectores cobran sobornos y que los campesinos se quejan. Si no corriges esto, te sustituiré por alguien que sepa contar ovejas y no monedas. La carta, escrita hace casi 4000 años, podría haber salido de cualquier ministerio moderno. La escenografía de la justicia. A veces me gusta imaginar, y tú también puedes hacerlo, una escena apócrifa pero verosímil. El sol cae sobre Babilonia. El aire huele a resina y polvo. En el zigurat principal, los sacerdotes encienden antorchas. Hammurabi, ya mayor, sube a la plataforma donde está la gran estela negra. A su lado, un escriba lee en voz alta los preámbulos del código. El pueblo escucha, fascinado, mientras el rey levanta su bastón de mando y pronuncia solemnemente: que quien venga después de mí no destruya estas palabras, pues son la raíz de la justicia y el fruto del orden. Un niño pregunta a su padre qué significa eso. Significa, le responde, que ya no podemos quejarnos al rey cada vez que se nos quema el pan. Ríen. Y así empieza la civilización. El precio de la posteridad. Paradójicamente, tras la muerte de Hammurabi, hacia 1750 a.C., su imperio comenzó a desmoronarse. Su hijo Samsu-iluna heredó un territorio demasiado vasto y pueblos demasiado distintos. Pero el código sobrevivió. Fue copiado, imitado y adaptado durante siglos. Los hititas, los asirios, los persas, los hebreos, todos, de una u otra manera, heredaron su visión, que la ley escrita es más fuerte que la lanza. Incluso el Decálogo de Moisés, 1000 años después, comparte con Hammurabi su formato, su solemnidad y su piedra. No está mal para un rey que empezó resolviendo pleitos de cabras. Epílogo del capítulo. Si hubiera que resumir su obra en una frase, sería esta: Hammurabi inventó el Estado moderno sin saberlo. Sus leyes no solo regulaban la vida cotidiana, sino que creaban un nuevo pacto entre gobernante y gobernados. Y lo más admirable es que lo hizo con el mismo material con el que sus antepasados fabricaban ladrillos. La piedra se volvió palabra, y la palabra, ley. En una época en que los dioses dictaban caprichos y los hombres obedecían sin preguntar, Hammurabi se atrevió a escribir: yo establezco la justicia para que el fuerte no oprima al débil. Y si eso no es humanidad en su forma más pura, que venga Chamás y lo niegue. Aquí, el historiador se quita la toga, se sirve una copa imaginaria de vino babilónico, posiblemente agrio, y observa a Hammurabi desde la distancia de 4 milenios con un guiño cómplice. Prepárate, porque este capítulo mezcla arqueología, anécdotas, interpretaciones modernas, y alguna escena inventada que, quién sabe, quizá no sea tan falsa. Capítulo 3: Curiosidades y legado, el rey que nos sigue juzgando. La piedra viajera. Cuando Hammurabi ordenó grabar su código en una piedra de diorita negra, probablemente no imaginó que, 1000 años más tarde, un grupo de elamitas se la llevaría como trofeo de guerra hasta la ciudad de Susa, al este del actual Irán. Allí permaneció enterrada durante más de 2 milenios, olvidada bajo capas de arena, polvo y civilizaciones que iban y venían. La estela fue redescubierta en 1901 por una expedición arqueológica francesa dirigida por Jacques de Morgan. Imagina la escena: un grupo de excavadores cubiertos de polvo, el sol del desierto golpeando, y de repente, entre los escombros, una piedra negra con una figura tallada y cientos de signos cuneiformes perfectamente conservados. Monsieur, J. Croix que c'est est quelque chose de important, dijo uno de los obreros. Y vaya si lo era. Hoy la estela se exhibe en el Museo del Louvre, en París. Millones de visitantes la observan cada año sin saber que están frente al abuelo de todos los códigos legales.
Algunos la fotografían, otros la miran con indiferencia, como si fuera otra piedra más. Pero los que saben historia se quedan un rato más. Porque entienden que ahí empezó todo, el contrato, el juicio, la multa, el por favor firme aquí. El marketing del derecho. El Código de Hammurabi no era solo un documento legal, también era una obra de propaganda política. El rey aparece ante el dios Shamash, no para suplicarle, sino para recibir de él la legitimidad divina. Es decir, yo no inventé estas leyes, las dictó el sol mismo. En tiempos donde discutir con un dios era mala idea, aquello garantizaba obediencia. Su prólogo, lleno de grandilocuencia, podría haber sido el eslogan de una campaña electoral. Hammurabi, el rey sabio, el pastor que trae orden, el que hace florecer la justicia y elimina la maldad. Si existieran pancartas, habría una en cada esquina. Y si hubiera televisión, el spot mostraría la estela con música épica de fondo. El rey no solo fundó el derecho, inventó la imagen del líder moral, esa mezcla de padre protector, administrador eficiente y portavoz divino. 4000 años después, muchos políticos siguen intentando copiar el modelo, aunque sin la parte de escribir leyes en piedra. El Hammurabi doméstico. Una de las curiosidades más deliciosas es que nadie sabe realmente cómo era su rostro. La mayoría de las representaciones son idealizadas, barba ordenada, mirada serena, porte majestuoso. Pero, si hacemos caso a los retratos típicos de su época, probablemente tenía cejas densas, nariz aguileña y cierta expresión de no tengo tiempo para tonterías. Los estudiosos creen que era un hombre de constitución robusta, acostumbrado a la vida militar. Sin embargo, hay indicios de que también era un rey cercano. En varias cartas a sus gobernadores, se preocupa por el bienestar del pueblo y pide informes detallados de cosechas, precios y juicios. En una de ellas, traducida por los asiriólogos en los años 60, escribe: asegúrate de que las presas del Éufrates no se rompan este año. El pueblo necesita agua, y yo no necesito quejas. La frase, además de práctica, tiene cierto aire de jefe moderno que revisa presupuestos en Excel. Hammurabi, influence. Si existiera LinkedIn en el siglo XVIII a.C., el perfil de Hammurabi sería impresionante. Rey de Babilonia, 1792, 1750 AC, legislador, unificador de Mesopotamia, experto en resolución de conflictos interpersonales, idiomas, acadio, diplomacia, sarcasmo. En serio, su influencia se extendió como una ola. Los reyes posteriores imitaron su estilo de gobernar, su manera de justificar el poder y, sobre todo, su uso del texto legal como instrumento de cohesión. Podríamos decir que fue el primer CEO del orden civilizado. Incluso siglos después, cuando los imperios se desmoronaban y los dioses cambiaban de nombre, la idea de que la ley está por encima del hombre sobrevivía. Desde el derecho romano hasta los códigos modernos, todos beben, aunque sea simbólicamente, del pozo babilónico. El mito del ojo por ojo. El pobre Hammurabi ha sufrido durante siglos un problema de relaciones públicas. Su famosa frase ojo por ojo, diente por diente se ha interpretado como sinónimo de venganza salvaje. Pero, en realidad, era lo contrario, una forma de limitar la venganza. Antes de su código, si alguien te robaba una cabra, tú podías matar a toda su familia y quemar su casa, y nadie te juzgaba. Hammurabi dijo, no, solo puedes tomar una cabra a cambio. Fue el primer intento de proporcionalidad en la justicia. En otras palabras, el primer paso del ser humano hacia la civilización fue dejar de exagerar. El rey que hablaba con los dioses, y con los burócratas. Un aspecto poco conocido es su intensa vida espiritual. Hammurabi creía sinceramente que los dioses lo habían elegido como mediador entre el cielo y la tierra. Pero también sabía que el mandato divino necesitaba respaldo administrativo. Por eso creó una red de escribas, inspectores y jueces locales que mantenían un flujo constante de información hacia la capital. Si hubiera tenido un correo electrónico, recibiría al menos 200 mensajes al día.
Informes de riego, disputas por herencias, peticiones de sacerdotes, quejas de soldados sin paga, etc. Y aún así, se las arreglaba para dirigir campañas militares, reorganizar ciudades y escribir cartas con un estilo casi literario. Era, digámoslo sin exagerar, un monarca multitarea. El heredero sin suerte. Su hijo Samsu-iluna heredó un imperio próspero, y un problema monumental, mantenerlo unido. Las revueltas no tardaron en aparecer y con ellas, la lenta desintegración del poder babilónico. Muchos historiadores creen que Hammurabi fue víctima de su propio éxito, construyó un sistema tan centralizado que, sin su carisma, no podía sostenerse. Pero incluso cuando su reino se desmoronó, el código siguió vivo, copiado en tablillas, estudiado en escuelas de escribas y recitado como ejemplo. Es decir, Hammurabi murió, pero su letra siguió mandando. La maldición del código. Pocos saben que, al final del texto, el rey dejó una advertencia digna de una película épica. Que quien destruya mis palabras sea maldecido por los dioses, su descendencia borrada y su nombre olvidado. Unos 3 milenios después, cuando los arqueólogos franceses encontraron la estela en Susa, uno de ellos bromeó. Esperemos que Hammurabi no se moleste. Esa misma noche, una tormenta de arena arrasó el campamento. Los trabajadores locales lo tomaron como una señal. El jefe de la expedición, sin perder el humor, escribió en su diario: el código aún hace cumplir sus leyes. Hammurabi y la modernidad. A veces se enseña su código en las escuelas de derecho modernas, y los estudiantes se sorprenden de su detalle. Leyes sobre el salario mínimo, la responsabilidad profesional, el fraude, la negligencia médica, el alquiler, las herencias. Todo estaba ahí, escrito hace casi 4000 años. Si uno se detiene a pensarlo, la diferencia entre el código de Hammurabi y un boletín oficial contemporáneo es, básicamente, el soporte, piedra frente a PDF. Y quizá la redacción, Hammurabi iba directo al grano. Hoy necesitaríamos 20 páginas para decir lo mismo sin ofender a nadie. El rey en la cultura popular. Hammurabi ha aparecido en novelas, cómics, videojuegos y hasta en un episodio de Star Trek, donde su nombre es mencionado como símbolo de la ley universal. También inspiró al escultor Jean-Jacques Caffieri en el siglo XVIII y al pintor británico John Martin, que lo imaginó como un legislador iluminado por el fuego del sol. Incluso en series modernas, cada vez que alguien cita Ojo por Ojo, en cierto modo están evocando su sombra. Es curioso, pocos podrían ubicar Babilonia en el mapa, pero todos han escuchado, aunque sea de pasada, el eco de su ley. Escena inventada, pero ojalá real. Se cuenta, aunque ningún arqueólogo lo confirmará jamás, que, ya anciano, Hammurabi salió una tarde a observar la ciudad desde la terraza de su palacio. A lo lejos, el Éufrates brillaba como una cinta de bronce, y el aire olía a pan y a resina. El rey, cansado, se volvió hacia su escriba y dijo: ¿Sabes qué es lo mejor de escribir leyes en piedra? ¿Que duran para siempre, Majestad? No. Que nadie puede cambiarlas mientras yo esté durmiendo. El escriba sonrió. Y el rey también. Porque en el fondo, Hammurabi entendía algo que muchos gobernantes después olvidaron: que el poder no está en la espada, sino en la palabra que queda cuando el rey se va. Legado, la primera huella del Estado. Hoy, miles de años después, su nombre sigue resonando como sinónimo de orden. Juristas lo citan, arqueólogos lo estudian, escritores lo reinventan. Pero más allá de todo eso, su legado esencial es una idea sencilla y radical. Que la justicia puede ser escrita, comprendida y compartida por todos. Hammurabi no inventó solo un código, inventó la confianza social, el pacto tácito que sostiene cualquier civilización, la idea de que la ley puede ser más justa que el hombre que la aplica. Y aunque el polvo del tiempo ha borrado su voz, su piedra sigue hablando desde el Louvre, en un lenguaje que todos los pueblos reconocen, incluso sin saber leer cuneiforme.
Aquí empezó la civilización. Y todavía estamos intentando estar a la altura. Epílogo: Hammurabi y nosotros, una conversación con el tiempo. Hace unos 4000 años, un hombre decidió que la justicia no podía seguir dependiendo del humor del juez ni del capricho del dios de turno. Que debía ser algo más estable, más frío, más objetivo. Y entonces, en lugar de escribir un poema o levantar una estatua, esculpió una idea. La llamó ley. Desde entonces, toda la historia humana no ha hecho más que dialogar, a veces con respeto, a veces con torpeza, con aquella piedra negra que aún se alza, muda y brillante, en una sala del Louvre. Cada generación, desde los escribas babilonios hasta los abogados de traje y portátil, ha intentado responder a la misma pregunta que Hammurabi planteó sin saberlo. ¿Podemos convivir sin matarnos, sin engañarnos, sin devorarnos? La respuesta, si uno observa los noticiarios, sigue en proceso de redacción. La eternidad según el archivo. El destino, que tiene un sentido del humor exquisito, quiso que la mayor parte de las leyes modernas estén escritas en soportes infinitamente menos duraderos que la diorita babilónica. Hammurabi confiaba en la piedra, nosotros confiamos en el servidor de respaldo. Él grabó su justicia con cincel, nosotros con contraseñas. Y, sin embargo, el espíritu es el mismo, dejar constancia, registrar lo que somos para que el caos no nos devore. Uno no puede evitar imaginarlo, allá en su zigurat, mirando el futuro con una mezcla de orgullo y desesperación. Así que ahora todo está en la nube, y nadie lo ha tallado en piedra, por chamas, qué insensatez. El rey que inventó la burocracia. Pocas cosas unen tanto al ser humano moderno con el babilonio como la burocracia. Aquella obsesión de Hammurabi por registrar, sellar y archivar cada transacción dio origen al milagro, y a la pesadilla, de los formularios. Sin él, quizá no existirían los departamentos de recursos humanos, los contratos de alquiler ni los inspectores de impuestos. Y, aunque uno se sienta tentado de maldecirlo por eso, hay que reconocerle una virtud. Fue el primero en entender que el orden empieza en el papel, o en la piedra, según la disponibilidad del material. Es posible que, de vivir hoy, Hammurabi fuera un funcionario ejemplar, amante de los sellos oficiales, los plazos y la caligrafía legible. Y al final del día, al cerrar su despacho, suspiraría satisfecho. Un día más en que el caos ha sido contenido por un sello y una firma. Los dioses deben de estar orgullosos. Los dioses y la tinta. Curiosamente, el viejo rey nunca renunció al mundo divino. Su justicia venía de los dioses, pero no dependía de ellos. Era como si hubiera encontrado el punto intermedio entre la fe y la razón, ese delicado equilibrio que siglos después buscarían filósofos y legisladores por igual. Y es que Hammurabi no pretendía suplantar a los dioses, sino organizar su influencia. Les dio despacho, horario y protocolo. En su Babilonia, lo divino tenía orden del día. Esa mezcla de piedad y pragmatismo es, quizá, lo que hace tan moderna su figura, el hombre que no negó el cielo, pero quiso ponerlo por escrito. La humanidad y su eterna tentación de reescribir. A lo largo de los siglos, el espíritu de Hammurabi ha sido traducido, reinterpretado, manipulado y, en ocasiones, completamente traicionado. Desde las tablas de Moisés hasta las constituciones modernas, cada intento de codificar la justicia ha sido una versión ampliada de su piedra. Y sin embargo, seguimos sin resolver del todo el problema que él intentó domesticar, el conflicto entre la norma y la naturaleza humana. Porque las leyes son hermosas en abstracto, pero el hombre, ya se sabe, tiende a ser un animal con demasiadas excepciones. Si Hammurabi visitara un tribunal moderno, probablemente saldría desconcertado. ¿Así que ahora las leyes se interpretan?, preguntaría. Bueno, sí, depende del contexto. ¿Y el contexto depende de qué? De la jurisprudencia. ¿Y la jurisprudencia de quién? De los jueces. Hammurabi suspiraría. Perfecto.
Hemos vuelto al punto de partida. El humor del legislador. Hay que imaginarlo con cierta ironía. Hammurabi, sentado en su trono, recibiendo a un arquitecto que ha construido una casa que se ha derrumbado. Majestad, fue culpa del barro. No, amigo mío, responde el rey, fue culpa de la gravedad. La ley es clara. No se trata solo de severidad, es también una manera de enseñar. Cada sentencia era una pequeña fábula moral, un cuento con moraleja y castigo ejemplar. En eso, Hammurabi fue también el precursor de los manuales escolares. Cada norma llevaba implícita una lección sobre lo que significa convivir. El eco en el Louvre. Quien se planta hoy frente a la estela en París, rodeado de turistas y flashes, puede sentir algo peculiar. La piedra no impresiona por su tamaño, sino por su silencio. Está ahí, serena, oscura, firme, como si se riera de los siglos. Las letras, grabadas con la precisión de un escriba que sabía que trabajaba para la eternidad, siguen ahí, recordándonos que hubo un tiempo en que la justicia cabía en una sola columna de piedra. Quizás sea eso lo que más conmueve. La humildad con la que una civilización tan antigua asumió la necesidad de poner límites a su propio poder. En un mundo de reyes absolutos, Hammurabi escribió su propio antídoto, la ley. La ironía del progreso. Hoy tenemos constituciones, derechos humanos, tribunales internacionales y abogados capaces de citar artículos más rápido que un sacerdote recitando oraciones. Y, aún así, seguimos discutiendo las mismas cosas. La justicia, la equidad, la corrupción, la desigualdad, la interpretación del poder. 4000 años y seguimos en el mismo dilema, como ser justos en un mundo donde cada quien se cree un poco rey. Hammurabi no lo resolvería, pero lo entendería. Y probablemente diría: lo importante no es que cumplan todas las leyes, sino que sigan intentándolo. Eso es lo que nos separa de los lobos. El arte de dejar huella. Si toda la historia humana desapareciera mañana y un arqueólogo del futuro encontrara solo un fragmento de piedra con el nombre de Hammurabi, bastaría para reconstruir una verdad esencial. Que el hombre, incluso perdido entre ríos y desiertos, quiso ser justo. El código es, en el fondo, una confesión colectiva, la de una especie que sabe que necesita normas porque no puede fiarse del instinto. Y si eso no es poesía, nada lo es. El cierre del círculo. Así termina la historia del rey que habló con los dioses y discutió con los campesinos, que hizo la guerra y redactó decretos, que convirtió la palabra en piedra y la piedra en esperanza. Un rey que, sin saberlo, escribió el primer prólogo de la civilización. Porque después de Hammurabi, nada volvió a ser igual. Los pueblos dejaron de confiar solo en los dioses, y empezaron a confiar, un poco, en sí mismos. Esa fue su verdadera revolución. No el castigo ni la ley, sino la fe en el acuerdo humano. En que podemos convivir, si aceptamos unas reglas comunes, aunque nos cueste cumplirlas. Epílogo del epílogo. A veces pienso que, si Hammurabi pudiera volver por un día, entraría en un tribunal moderno, observaría los expedientes apilados, los abogados discutiendo, los jueces dictando sentencia, y sonreiría con resignación. Luego saldría a la calle, vería un semáforo, un contrato, una multa de aparcamiento, y diría: bueno, al menos la idea sigue funcionando. Y, mientras el ruido del tráfico lo envuelve, pensaría, con ese humor seco que solo tienen los antiguos reyes cansados de tanto deber, que el verdadero milagro no fue escribir leyes en piedra, sino que todavía las leamos. Fin.